Bueno, buenas noches. Yo me llamo Sonia Quiñones. Trabajo con una ONG, una organización sin fines de lucro, aquí en el norte de Virginia. Nosotros fuimos fundados para prevenir el abuso de los niños en general. Pero ahora hablamos aún más abiertamente sobre cómo podemos ayudar a los niños que han pasado por adversidades. Porque no queremos que los papás tengan que decir, yo tengo miedo que yo voy a abusar a mi niño, porque eso nadie va a decir eso, ¿verdad? Entonces tratamos de ser muy abiertos, darles muy buen bienvenido a todos los papás, porque todos estamos aprendiendo a ser papás, ¿verdad? No hay manual. Cuando uno tenga un hijo, no le dan un manual. Nosotros recibimos más educación para aprender a manejar de lo que recibimos para cuidar a un niño, ¿verdad? Entonces, estamos en eso juntos, trabajando para ver lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Hablamos de las tensiones. Hay tensión en toda la vida. Y la tensión en sí no es una cosa necesariamente mal. A veces hay tensiones positivas cuando vamos a tomar un examen, nos ponemos nerviosos, eso nos motiva a estudiar mejor, a poner atención, a concentrarnos y por eso salimos mejor en el examen, ¿verdad? Y hay momentos en la vida en que hay tensiones o adversidades que son más agudos, ¿verdad? Cuando se nos muere una mascota, un familiar, cuando pasa un huracán, cosas así, ¿verdad? Pero si tenemos familiares y amistades que nos ayudan a procesar eso, podemos ser resilientes en la situación. Pero cuando un niño está pasando por tensiones constantes en su casa, cuando hay violencia, cuando hay abuso emocional, cuando hay mucho conflicto entre los papás, entonces esas tensiones son constantes y lo que nos eleva los hormonas y la reacción del cuerpo de estar siempre en esa preocupación, le decimos tensión tóxica, ¿verdad? Que puede tener impacto y consecuencias para toda la vida. Tengo un video para demostrar un poco de eso. Es en inglés, pero es corto. Vemos lo que podemos ver y después hablamos de lo que representa. ¿Se puede oír? What does your parents' divorce have to do with your risk for heart disease? If your mother had a drinking problem when you were growing up, are you more likely to suffer from depression as an adult? Here's what you should know about ACEs. ACEs stand for Adverse Childhood Experiences, extremely stressful events that can happen to a child growing up. Some experiences are so stressful that they can alter brain development, as well as the immune system, increasing the risk of lifelong health and social problems in adulthood. The term comes from the Adverse Childhood Experiences Study, landmark research that shed new light on the root cause of everything from stroke and liver disease to substance abuse and mental illness. In the late 1990s, an epidemiologist from the Centers for Disease Control and a preventive medicine doctor at Kaiser Permanente set out to understand the association between childhood experience and lifelong health. They asked over 17,000 people in the Kaiser Health Plan in San Diego about their health history, as well as difficult questions about their experiences growing up. Anda and Felitti tallied up 10 different kinds of adversity in this largely middle-class and college-educated population. They were stunned to see how common ACEs were.
21% of all respondents were sexually abused as children. 19% grew up with someone who suffered mental illness. 28% had been physically abused. And 2 out of 3 respondents had experienced at least one ACE. The researchers next looked at how someone's ACE score, or the number of adversities they experienced, related to a wide array of serious health and social problems. They saw that the more ACEs someone had, the greater their risk for poor outcomes compared with someone with no ACEs. Someone with an ACE score of 4 had twice the risk of heart disease and cancer. Someone with an ACE score of 5 had an 8 times greater chance of being an alcoholic. And those with an ACE score of 6 or more, on average, died 20 years earlier. With every major problem they looked at in the ACE study, the risk went up for each additional adverse experience in childhood. As Dr. Robert Anda says, what's predictable is preventable. It's important to remember that ACEs are not destiny. ACEs are a tool for understanding the health of a population as a whole. For individuals, an ACE score can be a tool for understanding their own risk for health and social problems, and empower them to make changes for themselves and their children. ACEs tend to get passed down from generation to generation and are common across all income levels, races, and cultures. But increasingly, people of all different professions and backgrounds are coming together to discuss how ACEs affect their communities. They're finding new ways to treat and prevent ACEs. Many doctors are starting to screen their patients for ACEs as part of their medical history. More schools are becoming trauma-informed, considering the source of problem behavior when disciplining their students, instead of immediately suspending or expelling them. To learn more about interrupting the cycle of adversity and improving health and well-being for the next generation, please visit kpjrfilms.co. We know from research on the biology of stress that negative impact of that during sensitive periods of time that's going to sculpt the architecture of the brain can have effects on learning behavior and physical and mental health. Okay. Entonces, si eso fue, perdón. Esa fue una de las gráficas que estaba en el video, ¿verdad? Tratando de tener que la adversidad puede aparecer en muchas diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser abuso física, puede ser abuso emocional, puede ser abuso sexual, puede ser el vivir con alguien que tiene problemas de salud mental o que ha habido mucha violencia o conflicto entre la pareja, entre los papás, o que uno de los papás abusaba de sustancias, ¿verdad? Tenía un problema con alcohol o estaba en la prisión. Esas cosas, cuando pasan en la vida del niño, afecta la manera en que el niño crece, afecta la manera en que el niño mira al mundo, la confianza que tiene en los demás y su manera de interactuar una vez que sea adulto. Entonces está muy vinculado con patrones como el fumar, el tomar, el uso de drogas, falta de trabajo y hasta cosas más serias aún como el suicidio, la depresión, hasta el cáncer y los infartos, ¿verdad? Pero, como decía en el video, la adversidad no es destino, ¿verdad? Sabemos que aunque sea más común que pase cuando uno es adulto, que repite algunos de los patrones que experimentó de niño, eso no tiene que ser así. Si seamos conscientes y
podemos aprender una diferente manera de interactuar. Tratando de entender que los niños son afectados por cosas que pasan internamente, pero también cosas que hay en la comunidad. Y a veces los papás no tienen control sobre lo que está pasando en la comunidad, si hay violencia en la comunidad, ¿verdad? Si hay falta de modelos en su comunidad, si hay discriminación, si hay pobreza alrededor, si hay falta de recursos en la escuela de uno, ¿verdad? Pero esas cosas también afectan como las raíces del niño que está creciendo. Como vamos a hablar específicamente del abuso sexual hoy, tengo un video más que es aún más corto, específicamente sobre el abuso sexual. About 1 in 10 children experience child sexual abuse before their 18th birthday. I feel I had to free myself from feeling guilty, feeling responsible, like I was dirty. Who wouldn't want me? You know, it's all these things are in your head. They don't realize that it's a psychological and emotional and spiritual battle that you go through just to get to where you can manage getting through the day. Not even enjoy the day, just manage it. I had a fear of saying no to people because I felt like if I said no, they were just going to take it anyway. I'm not who you think I am at all. I'm a really bad person. And that's what I feel that was taken from me. My virginity, my youth. You're never the same after that. How could someone hurt me like this if I have any type of value? How could somebody do this to me and care about me in any way, shape, or form? I really must be nothing. I felt like I didn't have any choices after that moment. There's a part of me from this that can give love, but has trouble really receiving deep love because I never feel that I'm really worthy of it. Those who sexually offend are responsible, no question, but all of us have had a role. We've lacked prevention knowledge. Maybe we just didn't see it or know about it. Sometimes we've denied it and missed opportunities for courage. Some have actively covered up sexual abuse at the expense of our children. Across generations, children have carried the weight of sexual abuse, often by themselves. Este programa de Stewards of Children es un entrenamiento, una capacitación que nosotros damos, es de 2 horas. Toda la gente que vieron ahí hablan aún más en el entrenamiento. Es media hora de video, después platicamos, y después otra media hora de video y platicamos un poco más. Ahí estaba oyendo ustedes un poco del impacto que haber pasado por eso como niño, el impacto que tiene aún cuando son adultos, ¿verdad? Pero la capacitación no es solo que nos da pena por esas personas, sino que también tomamos la responsabilidad de cambiar las cosas para los demás, ¿verdad? Que se puede superar esas experiencias y también nosotros como comunidad, como adultos en la comunidad, tenemos responsabilidad de prevenir que eso pasa a más niños en nuestra comunidad, ¿verdad? Oímos en las noticias a cada rato que hay otros niños que han sido abusados por alguien en su escuela, por alguien que los entrena en deportes, por alguien que los entrena en natación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de eliminar que eso está pasando en nuestra sociedad. Y lo importante es aprender la realidad. Es una realidad que no queremos tener en mente, pero es importante que conocemos la realidad y que buscamos la manera de minimizar el riesgo. Entonces, nosotros tenemos la idea de que deberíamos de tener miedo de aquella persona rara que se queda ahí cerca del parque, ¿verdad? Pero la realidad es que el 90% de los niños que son abusados sexualmente son abusados por alguien que conocen,
por alguien en quien tiene confianza, ¿verdad? Y que sus papás tienen confianza en esa persona. Entonces, no tenemos que tomar tanta atención en aquella persona extraña, sino conociendo los adultos con quien se interactúan con nuestros hijos, ¿verdad? La gran mayoría del abuso sexual pasa cuando hay un adulto con un niño en privado. Entonces, una buena manera de minimizar el riesgo es eliminar esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, si el niño va a hablar con un pastor, que lo hagan afuera, en el porche, ¿verdad? Donde se puede mirar. Tal vez no se están escuchando si quieren tener una conversación privada, pero los demás pueden ver, ¿verdad? Si van a ser examinados por un doctor, que esté presente ya sea la mamá o una enfermera, ¿verdad? Para que hay 2 adultos con un niño. Siempre buscando la manera de que se pueda observar, ¿verdad? Que no hay esas oportunidades aisladas, ¿verdad? El tercer paso es buscar la manera en que nos sentimos con la capacidad de hablar sobre el tema. Entonces estamos aquí para hablar del tema hoy, pero hay que tomar esa iniciativa también con nuestros hijos, ¿verdad? Usar las palabras correctas sobre sus partes del cuerpo para que ellos también puedan comunicarse. Si les pasa algo, tienen las palabras para reportarlo, ¿verdad? Para venir a nosotros y saben que nosotros somos capaces de escuchar que algo ha pasado y que vamos a tomar acción. Eso desarrolla confianza en nuestros hijos. Reconocer las señas de que un niño se está cambiando, la manera en que viene a la casa después de haber estado con esa persona, entonces hay que abrir conversación, ¿verdad? ¿Te sentiste cómodo con esa persona o no? Y si el niño dice que no, que prefiere no estar con aquella persona, tomar eso en mente, ¿verdad? Y buscar la manera de hacer que el niño esté seguro en su situación. Y responder de manera apropiada, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces en la capacitación sugerimos que los papás toman en cuenta que si ellos dicen no dejes nunca que alguien te toque debajo de donde es tu traje de baño, ¿verdad? Entonces, al decir no dejes que te toque ahí, estamos poniendo la responsabilidad en el niño. Y si alguien les asalta, el niño va a decir, mi papá me dijo o mi mamá me dijo que no dejara, que yo no permitiera eso, entonces no lo van a reportar, ¿verdad? Porque se sienten culpables ellos. Entonces es importante decir que esa es la responsabilidad de los adultos de no tomar ventaja sobre ti. Y si alguien te hace sentir incómodo, vente a mí para que hablamos y yo voy a buscar la manera de protegerte. Y la última cosa que yo quería discutir un poco con ustedes, después lo voy a pasar a mi compañera, es sobre lo que decimos en inglés resiliency, ¿verdad? Resiliencia no muy suena como palabra en español, no hemos encontrado buena manera, pero es la habilidad de sobrepasar experiencias adversas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Ya que todos pasamos por algunas adversidades, queremos limitar la adversidad que ellos experimenten, pero también ayudarles a tener las destrezas de poder sobrepasar esas experiencias, ¿verdad? Entonces, uno es siempre inculcar la esperanza, el optimismo, ¿verdad? De estar viendo hacia el futuro. Si algo ha pasado negativo, vamos a hablar de eso, pero también tener la esperanza de que las cosas se van a mejorar en el futuro. También ayudarles a desarrollar destrezas de cómo manejar la tensión, ¿verdad? Y ser buenos modelos en eso, ¿verdad? Que nosotros no corremos a romper cosas porque estamos frustrados o a tomar porque nos ha hecho sentir mal alguien más, nuestra pareja, ¿verdad? O a ponernos a reaccionar violentamente a alguien que nos ha ofendido, ¿verdad? Porque los niños están siempre viéndonos, ¿verdad? Más de lo que les decimos que hagan, van a hacer lo que ellos nos miren haciendo, ¿verdad? También reconocer que los niños necesitan conexiones, relaciones positivas, no solamente con sus propios papás, sino con otras personas en la comunidad. Entonces, buscar la manera de ayudar a que
nuestros hijos se sientan esas conexiones en su escuela, en su iglesia, en su comunidad, para que ellos se sientan que pertenecen a esa comunidad, que tienen un papel en la comunidad. Tratar de la manera que tenemos para crear ese sentido de seguridad y de estabilidad en nuestra casa, aun cuando hay cosas pasando en el mundo que les dan miedo, que les frustran, que haya estabilidad en la relación que nosotros tenemos para que ellos puedan volver a enfrentar la vida. Y conectarlo a recursos, ya sea en la escuela o por medio de servicios sociales o por consejeros, si ellos necesitan un poco de ayuda extra, que eso no es, que tratamos de disminuir el estigma. ¿Cómo se dice estigma? ¿Sí? Okay. El estigma que hay en pedir ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda no es una cuestión que debería ser malo, sino es una fortaleza cuando sabemos que necesitamos ayuda. Y la última es buscar la manera de escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? Buscar la manera de no siempre estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer mañana o preguntarles si han hecho la tarea, pero también cómo les fue en la escuela, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que les frustró, y escuchar cómo ellos están interpretando el mundo a su alrededor, las amistades, para que ellos saben que tienen a nosotros como recursos, ¿verdad? Nosotros decimos que realmente solo cada niño necesita una relación positiva con por lo menos un adulto, puede ser suficiente para que salgan adelante, ¿verdad? Entonces, ya sea que hay un sobrino, un vecino, un niño en su escuela que tal vez no tiene buenas relaciones con sus papás, ustedes pueden ser esa relación que les hace que el niño siente seguridad y siente que él mismo o ella misma vale, ¿verdad? En este mi nombre es Astrid Game, yo soy bajo papel la directora ejecutiva de Family Services Network, que es una organización sin fines de lucro que opera en el norte de Virginia. Sonia dice que ser padre es lo más difícil. Yo creo que sí. Yo estudié psicología y hice una maestría en trabajo social y últimamente hice otra maestría que después les cuento un poquito. Lo más difícil fue ser mamá. Cuando me entregaron al bebé en el hospital, me dieron un papelito diciéndome que tenía que hacer, cambiarle los pañales a cada 2 horas, sacarle los gases después que comiera, bañarlo, hacerle, pero nunca me dijeron los retos que íbamos a tener como padres criando a esos niñitos que hoy en día tienen uno 25 y otro 29 y feliz que son buenas personas, pero es un reto, sobre todo cuando nos mudamos a de país, que nos mudamos y criamos a los hijos en otra cultura, ya empezamos a ver que hay todavía más retos criándolos. Y ellos mismos, a medida que van creciendo, nos van poniendo el reto más grande. Porque nos van diciendo, yo soy latino, hoy soy americano, mañana soy otra vez latino. Y hay que empezar de nuevo, de cero. ¿Quién eres tú? Entonces, lo que yo les voy a hablar hoy es a quién se lo digo. Esto es un programa que lo diseñamos a través de la Universidad de Barcelona, en España. Cuando yo estuve haciendo hice mi segunda maestría con ellos y enseñando clases por tantos años a los padres. Por más de 10 años he estado enseñando clases a padres y a madres y siempre me llama la atención cuando preguntamos ¿cuáles son los tipos de abusos que ustedes conocen de abuso infantil? ¿Voluntarios? ¿Abuso infantil? ¿Cuáles son los tipos? Físico. Físico. Mental. Psicológico. Mental o psicológico. Sexual. Ese casi no lo dice. Todo el mundo. ¿Cuál es el otro? Emocional. Emocional. Va con el psicológico y el negligencia.
Negligencia es una cosa que a los padres de nosotros les cuesta muchísimo trabajo decir. No sé si es que la palabra se les hace difícil, pero yo les voy a hablar más acerca del abuso sexual infantil, pero en el programa tocamos la negligencia porque en los últimos años la Universidad de Harvard ha venido con unos estudios bastante interesantes acerca de la negligencia y el impacto en los niños a largo plazo. Es increíble, yo lo voy a compartir contigo porque me impresionó muchísimo cuando estábamos hablando de que yo la negligencia no la tomaba muy en cuenta. Resulta que la negligencia tiene unos impactos quizás igual o un poquito menos que el sexual. Entonces, el programa, ¿quién se lo digo? Empezamos hablando de la educación sexual infantil. ¿Recuerdan cuando sus padres hablaron de sexualidad con ustedes? No. Era un gran tabú. Ok. Y les digo que a veraje de edad, mis padres que participan en el programa son de 22 a 36 años y dicen lo mismo, nunca. ¿Ok? ¿Cómo se sintieron si hablaron en algún momento? Pero ya me dijeron que no, eso era tabú. ¿Cuántos años teníamos cuando nuestros padres nos hablaron de sexualidad? Yo me acuerdo de mi papá a los 15 años, que dijo, no me gusta que vayan a fiesta porque esas luces oscuras no. Eso yo creo que fue lo más cercano. ¿Y por qué las luces no importa? No. Yo sé quién eres tú, pero yo no sé quién es el otro. Yo creo que eso fue lo más cercano de lo que después pusimos cosas juntas. ¿Han hablado con sus hijos o hijas acerca de su sexualidad o lo consideran aún un tema tabú? ¿Algunos de ustedes han hablado con sus hijos? Sí. A mí me huye. O sea, llevo 3 meses intentando hablar con ellos y cada vez que digo, bueno, ahora que estamos los 3 juntos, vamos a hablar. Serán, pero... Papá, ya sabemos todo, no nos tienes que decir nada. Digo, ¿cómo que sabéis todo? Pero que no sabéis. De mi manera. Es gross. En mi caso, mi hija, la mamá de esta, ella tenía, creo, como la misma edad de ella. Ella me obligó a mí a hablar de sexo, porque ella me empezó a hacer preguntas. Yo creo que era más chiquita que ella, y ya la llevé a una biblioteca, yo estaba sentada en la library. Ella me trae un libro que describe todo, y me dijo, mami, quiero que me lea esto. Y yo te digo, bueno, yo lo estaba leyendo, como a mí nunca se me habló de eso. Yo me puse colorada, me puse a temblar, se me hizo bien difícil. Pero ella fue la que me obligó a mí a explicarle. Entonces la hermanita de ella estaba al lado, que tenía menos, y decía, ¡ew! Pero fue bien difícil, pero mi niña fue la que me obligó a mí a explicarle. Yo creo que yo tuve buena suerte porque a mí me tocó el entrenamiento de Good Touch, Bad Touch hace 20 años y lo daba en la comunidad. Y mis conejillos de India, más de 24 años, mis conejillos de India fueron mis hijos, con ellos practiqué cómo era que iba a hablar. Pero mi mamá, cuando oyó el tema, wow, llamó, menos mal que no había email o nada, porque ni WhatsApp, llamó a toda la familia y le dijo, esto está, pero de madre, diciéndole a los hijos una cantidad de cosas que nunca se le habló a ella, pero ella ahora decidió que es americana y hay que decirlo. Pero eso era una cosa que a mí me asustaba, viniendo a otro país, no sé por qué a mí tenía esa cuestión. ¿Y qué pasa si yo no tengo familia aquí y mis hijos los tengo que dejar con una niñera? Y si esa persona es buena o esa persona que no la conozco bien. Para mí yo creo que fue la etapa más difícil como madre, el pensar qué pasa. A lo mejor era por lo que estudiaba también. Igual que Maggie, mi segundo hijo de 10 años, íbamos en el carro y se volvió y me dijo, what is sex? Entonces le dije, sex is whether you're a female or a male, porque íbamos a registrarlo para fútbol y creí que me estaba hablando del formulario. Y se volvió y me dice, no, what is sex and do you have to have it to have children? Entonces le dije, ok, quiero contestarte bien, vamos a ir a la biblioteca, igual busqué libros y me senté con los 4
igual que usted, con mi mamá al lado que decía, Dios mío, por Dios, Dios mío. Y leímos los libros y después, conforme fueron creciendo, con cada uno nos sentamos y hablamos. Es bien interesante porque con las familias que trabajamos son bien vulnerables. Yo ahorita estoy implementando el programa en Fall Church y es increíble que hacemos las mismas preguntas y ellos dicen, no, a mí jamás me hablaron y yo tampoco le voy a hablar a mis hijos de esto. Y entonces cuando hablamos de educación sexual infantil, dicen, pero señora Astrid, ¿por qué vamos a empezar a hablarle a los niños de educación sexual? Usted está como... Y entonces tenemos que empezar el programa, y cuando creamos el programa fue un debate con la Universidad de Barcelona, con el Departamento de Psicología, porque ellos decían que la educación sexual infantil la deberíamos dejar que los padres de último, para que los padres le enseñáramos todo lo que es el abuso sexual y que ellos por su cuenta llegaran a esta conclusión. Y dije, yo no creo, porque mis padres, por lo menos, yo necesito saber primero ponerme las medias y después los zapatos. Entonces llegamos a que la educación sexual infantil deberíamos de enseñársela a los padres antes de comenzar a introducirles todos los problemas que atrae el abuso sexual infantil. Entonces se conoce, los va a ayudar porque los niños van a aprender a conocerse mejor su cuerpo, hablar libremente de sus partes del cuerpo. Y hay un ejercicio que yo hago que quiero practicarlo con ustedes. Vamos a jugar un ratito. Yo quiero que le pongan todas las partes del cuerpo y decidan si es niña o niño. Oye, dice cabal. No sabía que estaba tan... Entonces, ustedes pónganle todas las partes que reconocen que tiene un ser humano, un niño o una niña. All the parts of the body. Ojo. Yo puedo seguir hablando mientras ustedes están dibujando. La educación sexual infantil, la sexualidad y la educación sexual, entre otras cosas, tiene que ver con el cuerpo y cómo funciona la reproducción, el sexo biológico, el género y la orientación sexual del individuo. ¿Okay? ¿Cómo podemos definir la sexualidad? Es el reconocimiento de nuestro ser y nuestro cuerpo. Permite saber a qué sexo pertenecemos e influye en el papel de cada persona en su familia y en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sexualidad infantil, recuérdense que no estamos hablando entre adultos o lo que pensamos los adultos acerca de la sexualidad de adultos. Estamos hablando de sexualidad infantil, que es otra cosa diferente, es más o menos parecida, tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones, con lo que sentimos, pero no es es una cosa difícil para nuestras familias, que hablar de sexualidad infantil no tiene que ver con la parte sexual que tenemos nosotros los adultos. ¿Okay? Entonces esa parte
tenemos que dejárselas claro. Y es una forma fácil de enseñársela a los niños. La sexualidad infantil se expresa a través de la curiosidad, observando en los niños, autodescubrimiento, cuando se empiezan a descubrir sus partes, manipulación, preguntas cuando están más grandes, juego, exploración, identificación. ¿Y le pusieron el nombre o cada quien reconoce su muñequito? No, ese nombre no. ¿Dónde deberíamos de iniciar la educación sexual infantil? En la casa. Les va a parecer, es bien interesante porque todos los programas que investigamos durante la época que estuvimos escribiendo el currículo, conseguimos que la inmensa mayoría de los programas que existen son en la escuela. Que en la casa, a los padres se les envía una nota diciéndole esto es lo que vamos a hacer en la escuela, su hijo va a participar en esto, y a lo mejor le mandan un panfleto que muchos de los padres de nosotros no leen. Y la ironía es que dicen que nosotros los padres somos los primeros maestros de los niños. Entonces, la parte que a mí me llamó más la atención fueron dos. Una, que cuando preguntábamos qué tipo de abuso existen, qué tipo de abuso infantil existen, los padres cuando hablábamos abuso sexual, se quedaban mirando para arriba. Cuando preguntábamos qué es abuso sexual para ustedes, las respuestas fueron un adulto tocando inapropiadamente a un niño. Eso fue la definición. Y la definición es más amplia. La preocupación de lo que pasa en la comunidad, de cómo están viviendo las familias de nosotros con varias personas en la misma casa, desconocidos. Esos fueron parte de los motivos de este programa. Porque los niños tienen que saber acerca de sexualidad, los va a ayudar a manejar mejor sus emociones, la presión de sus amistades, pueden tomar control de sus vidas y su cuerpo, tener relaciones amorosas sanas en un futuro, los ayuda a protegerse del abuso sexual o que se conviertan en ellos mismos en abusadores. Desarrollan confianza para hacer preguntas en el futuro, los ayuda a sentirse positivos acerca de su sexualidad desde la infancia. Entonces, déjame ver, veamos aquí. Ok, está interesante. Ok, aquí alguien le dibujó todas sus partes. Me imagino que es un varón. No sé quién fue. Ok. El primero fue mío. ¿Y qué le falta? ¿Quién es este? Es niña, ¿no? Okay. ¿Y este qué es? ¿Qué es? ¿Es niño o niña? No, no me tienen que decir de quién es, sino que quiero que me digan si es niña o niño. Son niños, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? No sé, por el cinturón. ¿Niño o niño? Niña. ¿Ah? Niña. ¿Niña? Sí, tiene pelo largo y tiene también todas sus partes, hasta sus partes privadas. Ah, ok. Ok. Este está más interesante. Ok, está bien. Acuérdense que la señora mencionó, Dios nos hizo como somos. Y cada parte del cuerpo humano tiene una función y es normal. Entonces esa es la parte que nosotros los padres tenemos que romper
Y si queremos educar a nuestros hijos acerca de la sexualidad infantil, tenemos que abrirnos y empezar a ver este dibujito como normal, sin pena. Yo sé que es difícil, a mí me costó trabajo hacerlo en mi primera clase con mis padres, y cuando tengo grupos mixtos todavía se sienten un poquito más apenados, pero acuérdense de algo, que a nosotros es una cosa ya automática, que todas las partes del cuerpo humano tienen una función, y no tenemos que sentirnos mal ni avergonzados en hablar acerca de la función y de cómo se llama, y es enseñarle, de esa forma le podemos enseñar a nuestros hijos llamar las partes del cuerpo con su nombre, por su nombre real. Yo creo que fue en el entrenamiento que yo tomé con ustedes, que había una parte del entrenamiento que me impresionó mucho acerca de un papá que le tenía un sobrenombre a la parte privada de la niña, y la niñita lo estaba diciendo en la escuela, y nadie caía en cuenta qué era lo que estaba pasando, porque nunca pusieron la palabra con el acto. Ese es, perdón. Cookie. O pajarito, le dicen al miembro. Yo tengo una lista de más de 100 palabras que he ido recolectando en los años de enseñar el otro programa que hago, que tiene una parte donde hablamos del abuso sexual. Por países las he ido calificando. Yo estoy convencida que trabajando con la población que estamos trabajando necesitamos empezar. Todos los programas que hagamos tienen que ir dirigidos a los padres, tienen que tener un componente para los padres. Porque trabajando tantos años en esto, veo el mismo patrón. Seguimos con los problemas, seguimos con el miedo de hablar, seguimos con el miedo de reconocer, seguimos con el miedo. Yo tengo familias que he llamado que ya tienen tiempo que tomaron el primer programa conmigo, y ahora los invité aquí, y ya habíamos discutido de cómo llamar las partes privadas, que cada parte del cuerpo tiene su nombre. Siguen llamándolas igual, con su nombre sí, su sobrenombre. Entonces tenemos que, ¿cómo lo vamos a hacer, Sonia? Maggie, todavía seguir hablando hasta que en algún momento tengan más confianza. Y yo creo que necesitamos también más propaganda en la televisión, en la media, que los padres se sientan más tranquilos hablando de esto. Entonces en la infancia de 0 a 2 años el juego con los genitales es común. Cuando el bebé se está bañando o se le está cambiando el pañal, exploran su propio cuerpo, tocándose sus partes privadas en público o en privado. Muestran las partes privadas a otros niños o niñas. Tratan de tocar los pechos de la madre u otras mujeres. Mira, esto fue un caso que yo tuve cuando hacía el playgroup, de una mamá que se quedaba conmigo al final del programa, y era los viernes, y el niñito a mí me llamaba la atención el movimiento que tenía con ella y cómo lo tocaba, y resultó que en esa casa había abuso, y no era directamente hacia el niño, sino que la mamá, fue un caso horrible, el señor lo deportaron, ella quedó aquí con 2 niñitos y se dio cuenta que estaba en estado del tercero, y terminó el caso que ella vivía de casa en casa, dormía donde la primera persona que la recogía ya se iba, y ese niñito de 2 años estaba expuesto a toda entonces se quitan la ropa y quieren estar desnudos. En estos días me dijo una mamá que le iba a dar una nalgada, se encontró con la amiguita y el amiguito y el niñito de 18 meses brincando arriba de la cama, sin pañales, y muertos de la risa, que se estaban riendo de que uno era diferente que el otro. Entonces, ¿es normal o es
Es normal, 18 meses. Es normal. Estaban divirtiéndose. Curiosidad por ver a otros niños y adultos cuando están desnudos o desvistiéndose. A los 3 a 5 años, a esta edad es normal que imiten a los padres y a la madre, se identifican con el padre o madre del mismo sexo. Las niñas imitan a la mamá, los varones imitan al papá. Y ahora los varones también a esta edad, no sé si a ustedes les pasó, píntame las uñas. Entonces ahorita estamos viendo ese fenómeno también, que los varones no les importa, que quieren ¿qué es lo que están viendo? Están viendo a su mamá. A lo mejor el papá tiene largas horas de trabajo y el varón pasa más tiempo con la mamá. Se tratan de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose. Imitan comportamientos de pareja, como besarse, agarrarse de la mano, abrazarse. Hablan de las partes privadas y utilizan malas palabras o inapropiadas sin saber su significado. Exploran las partes privadas con otros niños de la misma edad. Por ejemplo, jugar al doctor, te enseño el mío si me enseñas el tuyo. Hacen preguntas acerca de su cuerpo y de otros niños. De 6 a 8 años comienza la curiosidad y preguntan, por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? Esa es la mejor. ¿Y cómo entró el bebé en la barriga o en la pancita? Ahorita hay unos libros buenos, en la época de nosotros no habían estos libros. Algunos niños, niñas hacen chistes cuando se refieren a las partes privadas del cuerpo. Juegos que exploran la sexualidad, masturbación casi siempre en privado, comparten con amistades conocimientos acerca de sexualidad. Se expresa, de los 9 a 12 años se expresa mayor necesidad por la independencia y privacidad. Ya no quieren que uno los vea ni siquiera en ropa interior. Empiezan a caminar medio torcidos, las niñas empiezan ya a usar camisas más grandes. Algunas, porque hay otras que... Crece el interés de saber cómo se conciben los bebés. Las niñas y niños están interesados en saber más acerca de la menstruación, comienzan a mostrar interés en tener novio y novia, e incrementa la curiosidad respecto a los cuerpos de los adultos, tratan de ver personas desnudas, buscar imágenes en internet, con contenido sexual, películas, revistas y por supuesto la televisión. Y acuérdense ahorita que los hijos de nosotros, tenemos que hablarlo en la casa, porque los hijos de nosotros están completamente metidos en esto, están en la televisión. Yo no veo mucha televisión, pero a veces me pongo al día y es impresionante. Los mitos y realidades. La educación sexual infantil es solo hablar de sexo. La realidad, la educación sexual infantil tiene como fin enseñarle a los niños y a las niñas conocimiento y habilidades que le permitirán tomar decisiones informadas y de forma responsable acerca de la sexualidad cuando sean mayores. Los mitos: comenzar a hablar de sexo con los niños y niñas los iniciará a ser activos sexualmente. Estas son preguntas que me han hecho los padres y que les preocupa por qué le van a hablar a los niños de sexualidad infantil. Tienen miedo que esto suceda. Hablar abiertamente con los hijos e hijas sobre sexualidad les ayudará a tener mejor conocimiento y desarrollar habilidades que requieran para tomar mejores decisiones acerca de su cuerpo, las relaciones y la intimidad. Si se habla de sexualidad con los menores, perderán su inocencia. Hablar de sexualidad con los menores les ayudará a aprender a conocerse, aceptarse y expresar sus deseos y afectos. Mito: si un niño juega con muñecas y una niña juega con carros, significa que van a ser homosexuales cuando sean mayores. Esto fue un debate el viernes grande. Jugar con determinados juguetes cuando se es pequeño no determina nuestro género ni preferencia sexual. Yo no voy a entrar en conociendo acerca del abuso sexual infantil, porque ya Sonia les dio una buena explicación, pero sí les quiero decir que es hora de que tenemos que hablar
ya se acabó el mito, el miedo, y es una cosa que yo he estado por todas partes donde voy diciendo. Yo viajo mucho por la porque entreno en otro programa que hago en la universidad, en 3 universidades en Colombia, en Ecuador y en Perú, y siempre estoy en contacto con gente y diciéndole a la gente, tenemos que empezar a hablarle, tenemos que empezar una campaña fuerte, unir esfuerzos las diferentes organizaciones, de salir a la calle y decir, es hora de hablar, es hora de que tenemos que decir, el abuso sexual existe y si nos unimos lo podemos prevenir. Entonces yo trabajo bregando con las personas que ya han sido traumatizados hace ya 5 años. Les voy a contar un poquito de mi historia, ¿ok? Yo no soy psicóloga, psiquiatra ni trabajadora social, sino que solamente, nos llaman consejera, pero yo lo que digo que soy una mamá, una hermana, una tía, una persona esa persona que pasó por un trauma necesita. Porque para comenzar nosotros salir de un trauma necesitamos hablar. Yo le digo a mis clientas que el trauma es como una herida profunda que se cerró sin sanar, a donde coge infección. Y mientras esa herida no se abre para sacar toda esa infección, te va a doler toda la vida. Y así que yo le digo a mis clientes, usted está aquí para abrirle esa herida, porque aquí usted está a salvo. Aquí yo no estoy para juzgarte. Aquí lo que voy a hacer más que escucharte, soy como tu hermana o una persona que tú puedes confiar, porque lo que pasó, porque no eres tú no eres el problema, es lo que te pasó. It's not you, it's what happened to you. Entonces, pues, le voy a dar un poquito de historia de cómo yo llegué a esto. Yo fui clienta primero. ¿Por qué? Yo era una AMAC. Yo no sabía lo que quería decir el AMAC. Yo lo único que sé es que a través de mi vida tenía muchas cosas que estaban pasando en mi vida y yo siempre pensé que el problema era yo, que algo pasaba conmigo. No voy a dar la historia completa, pero la razón que llegué aquí fue porque a los 50 y pico años ya yo no aguantaba más. Yo llegué a un sitio a donde yo traté de quitarme la vida. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que estaba pasando con mi vida. Entonces, cuando por fin encontré con una persona, mientras hablaban los psicólogos conmigo de las cosas, una persona me dijo a mí, ¿alguna vez usted fue abusada sexualmente? Y yo dije, bueno, mi papá hizo algo. Entonces ella me dijo, ahí está el problema. Fuiste a un psicólogo, te trataron, hablaste de eso alguna vez en tu vida. Nunca se habló de eso. Mi mamá se divorció de mi papá y yo tenía 10 años y a medida que yo fui creciendo, yo me culpaba por el divorcio de mi mamá, me culpaba por el fracaso de mi mamá, me culpaba por los sufrimientos que nosotros, las 5 hijas de mi mamá, pasó. Y debido a todas esas cosas que pasaron, 3 divorcios, emocionalmente abusada, físicamente, de todas clases de abuso, porque una persona que sufre abuso sexual con un niño, eso es lo que le pasa. Está vulnerable para ser una persona que sufre abuso doméstico también. Entonces, atrae lo mismo en cierta manera. Atrae lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cuando, por ejemplo, el abuso físico que sufrí cuando crecía con mi mamá, el abuso que yo sufría con mi esposo emocional y mental, pues yo pensé que estaba bueno, aunque estaba embargada de la vida, porque no me daba, pues yo pensé que era bueno, ¿me entiendes? Entonces todas estas cosas que están pasando, cuando viene una cliente y se me sienta en mi oficina y me empieza a hablar, a veces no me tiene que decir su historia porque yo entiendo a veces los dolores. Yo tuve una cliente una vez, una niña jovencita, que fue violada en camino para acá.
cuando esa niña estaba hablando conmigo, tenía muchos problemas, estaba bien confundida. Quería conocer a su papá y tenía problemas con la mamá porque la dejó allá. Cuando yo la miré, yo tuve como 2 o 3 meses y ella no mejoraba. Y yo me empecé a escucharla y cuando de momento entendí, I got it. Porque yo me recuerdo cuando yo me sentía así. Y yo le dije a ella, ¿será que lo más que te ha dolido a ti es que tu mamá te dejó en su país? Y ahora que tú estás mayor, tú la conoces. Y ahí empezó ella a llorar. To make a long story short, para hacer una historia larga corta, yo reuní a la mamá y reuní a la hija, porque la mamá no le quería comentar a la hija por qué no le quería que conociera a su papá. Y yo le dije a la mamá, su hija tiene 18 años, ella necesita saber lo que está pasando. Para que las personas puedan sanar, necesitamos hablar, necesitamos decir las cosas, necesitamos decir la verdad. Y ahí se reunieron y ella le dijo la verdad, que su papá fue el violador. Y entonces ahí ellas lloraron, se abrazaron y gracias a Dios, ahora son personas unidas. La muchacha se casó y todo le va bien. Pero ahora yo no estoy aquí para estar contando historias, sino para decirle también la causa del trauma que causa el abuso sexual en los niños, en los adultos. Se puede, no se cura, como yo le estaba hablando de la herida. La persona puede sanar, como yo le dije, tú sacas todos esa infección que son los sentimientos. Porque las personas que sufren trauma tienen tanto pensamiento en la mente. Anger, coraje, tristeza, odio, vergüenza. Y esos sentimientos, esos pensamientos y esos sentimientos no los entienden. Yo lo que los ayudo a entender a identificar los sentimientos para poder trabajar con ellos, para que estos sentimientos no nos ahoguen nada más, y no nos controlen. Nosotros vamos a poder controlarlo. A medida que tú aprendes a identificar el trauma, los dolores, los sentimientos, tú vas a poder controlarlo y ellos no te van a controlar más a ti, y entonces tú vas a tener control de tu vida. Esto no es algo fácil ni de la noche a la mañana, se coge tiempo, mucho tiempo. Yo tengo ya 5 años trabajando esto, como dije, yo fui clienta primero, trabajé como voluntaria, cogí los entrenamientos, necesitaban una persona hispana y gracias a Dios tengo 5 años haciendo esto y me fascina mi trabajo. Me encanta ayudar a las personas. Y te digo la verdad, a veces uno cree que oigo lo peor, pero cada día siempre hay algo peor. Pero yo voy a la corte con mis clientas, las ayudo a testificar. No testifico, pero yo las estoy ahí. Ellas tienen miedo porque van a enfrentarse al perpetrator, a la persona que le hizo daño. A veces, verdaderamente, de 100 personas que yo veo, como 70, los violadores son sus padres, su tío, su padrastro. Eso es bien difícil. Yo he tenido casos que, le digo yo sinceramente, muchas personas me preguntan, Maggie, ¿cómo tú haces eso? Y tú siempre estás tan alegre. Porque it's not about me, yo no estoy trabajando para mí, yo estoy ahí por ellos. Y sí, yo lloro. A veces yo estoy con una cliente y estoy aguantando las lágrimas y a veces yo noto que ellos notan que a veces se me aguan los ojos. Pero yo no dejo que los sentimientos se apoderen de mí. ¿Me entienden? Pero una de las cosas es que el que ellos tengan a alguien con quien hablar, ese es el primer paso para sanar. Porque como estábamos anteriormente, hay personas que nunca hablan de esto. Entonces, el año pasado empezamos a ver niños. Yo al principio lo que vi eran adultos y AMAC, personas adultas que han sido violadas y teenagers de 12 para arriba. Ahora estamos viendo niñitos de 5, 6, 7 años. Y no es fácil, pero como estábamos hablando de la prevención, es bien importante y como alguien mencionó, cuando los padres tienen que hablar a los hijos y educarlos acerca del abuso sexual, la mayoría de los padres que vienen a mi oficina, pero Maggie, tanto que yo le dije, tanto que yo le he dicho, pero ¿sabes lo que los padres mayormente le dicen? Si alguien te toca, me dice.
Ellos no lo educan acerca de lo que es el abuso sexual. Cuando un niño es tocado, ¿qué es lo que pasa? El cerebro del niño no está desarrollado completamente hasta los 21 o hasta los 25 años. Por eso que existe la ley, que tú no eres adulto hasta los 21, porque el cerebro no está desarrollado. Cuando un niño es tocado, ¿qué es lo que causa eso? Miedo. ¿Qué es lo que causa el miedo? El miedo paraliza a uno. Somos nosotros adultos. Cuando nos da miedo, no nos paralizamos. Pero imagínate un niño. Cuando alguien lo toca, el niño se asusta. Se confunde. Cuando hay susto, cuando hay confusión, tú vas a ir a hablar. Lo que algo pasó. Si el niño ni siquiera entiende lo que pasó. Por eso que los niños lo hablan. Yo he tenido muchos padres culpando a los niños. Ay, pero es porque no me dijo nada. De poquito a poco yo tengo que educar a los padres para que puedan entender la situación del niño, para que entonces los padres puedan ayudar al niño, para que el niño pueda sanar y tener una vida normal. Eso es lo que yo hago. Ese es mi trabajo. Ya a mí me fascina. Traje una cosita para enseñar, ¿ok? Para demostrar lo que es el trauma. Esta primera más que ustedes ven, ¿qué ustedes, qué les representa esta máscara a ustedes? Es simplemente una máscara, no lo que hay atrás de la máscara. ¿Verdad? Solo se ve sencilla, no se ve neutral, ¿verdad? Pero las personas lo que no saben lo que hay detrás de la máscara. ¿Qué es lo que hay detrás de la máscara? Lágrimas de sangre. Las personas no saben. Ustedes saben que la lágrima de sangre sí existe. Hay personas que han llorado y han salido sangre. Lágrimas de sangre. Eso es lo que representa el dolor. El dolor que las personas esconden, los que sufrieron trauma. Y estamos hablando de trauma, abuso sexual, porque ese es nuestro tema y eso es lo que yo trabajo en abuso sexual. Pero también yo menciono a muchas personas que los niños se traumatizan con cualquier cosita. Hay que tener cuidado, hay que ser delicado con los hijos, hay que educarlos y ayudarlos. Porque a veces solamente porque un niño diga algo y a veces un padre, ¡pum!, le da una clase de bofetada por el niño, puede ser que quede traumatizado toda la vida. Entonces, por eso yo le traje esta máscara, porque estos son los proyectos que yo trabajo con mis clientes, especialmente los niños. Estoy haciendo más máscara ahora que antes, porque antes yo tenía más adultos y yo trabajo de diferentes formas. Yo cojo mucho entrenamiento, nosotros hemos requerido coger 40 horas de entrenamiento todos los años y yo voy a diferentes tipos de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, también traje esta. Esta es la razón que está aquí. Esta está aquí hace 5 años porque esta era la mía. Yo pinté esto porque yo siempre, todo el mundo me decía, Maggie, tú eres tan linda. Y siempre diciéndome, y yo odiaba que la gente me hiciera eso. Pero yo decía, así que me ven la gente, me ven bonita. Pero esto era lo que había adentro. Eso es lo que vi. Eso es lo que yo toda mi vida crecí. Con dolor, sufrimiento, odio, heridas. Pero hay esperanza. Uno no puede curar. Porque cuando se cubre, cuando se sana la herida, queda la marca. La marca siempre va a estar ahí. Pero ¿sabes qué? Así le digo yo a mis clientes. La marca va a quedar aquí porque tú nunca lo vas a olvidar. Pero mira, va a llegar un momento que no te va a doler. Va a llegar un momento que no va a doler. Ok. Hay que buscar ayuda. Usted hizo una pregunta acerca de la señora y yo le voy a mencionar que sí. El trauma siempre está ahí. Yo voy a dar una experiencia. Es una experiencia bien triste y es bien corta. 86 años. Mi madre tiene 86 años. Se quedó conmigo el año pasado. Me sorprendió que viajó, porque mi viejita, 86 años, dice, wow, viajó solita y fue a verme con su... Ella sabe el trabajo que yo estoy haciendo y ella me dice, Maggie,
yo estoy tan orgullosa de ti. Yo sabía que Dios te trajo a ti para algo, porque yo sé que tú sufriste mucho. Y estoy muy orgullosa de ti, me dice mi mamá. Y ella sabe que yo trabajo con víctimas de abuso sexual. Y después me dijo, ¿sabes qué? Yo fui abusada sexualmente. Y solamente cuando iba a empezar a decirme, empezó a gritar y salir del cuarto corriendo como si lo estuviera viviendo ese momento. Más, pasó cuando ella tenía 14 y tiene 86 años. Do the math. I don't have a brain to do math now. Pero después de tantos años, todavía, cuando ella habla de eso, es como si lo estuviera viviendo. Eso es lo que pasa cuando las personas que sufren trauma no buscan ayuda. Cuando no lo trabajan.